es un poco esquizofrénico, porque mientras Claudia Sheinbaum dice, todo está bajo control, hay que tener la cabeza fría, esto ya lo hizo antes, en 2019, no dice que fue cuando se dobló López Obrador, pero efectivamente, esta es la gatija, ya la conocen, es ya actriz recurrente aquí. Bueno, el caso es que esos piden ahora, por un lado la presidenta dice que todo está tranquilo, que no hay problema, que se van a entender, que ya habló Juan Ramón, etcétera, de la Fuente con Marco Rubio, pero por el otro lado resulta que hay una histeria diciendo que el que no se una cierre filas con Claudia Sheinbaum es traidor a la patria, ¿no? Pero, a ver, unirse sin qué, sin diálogo, porque no ha habido ninguna convocatoria por diálogo. Es más, la presidenta dijo que ella no va a dialogar con la oposición, ya lo dijo, y no ha cambiado de opinión hasta donde yo sé, sin objetivos, sin procesamiento, sin nada, simplemente véngase a la cargada para respaldar a quién. A quien destruyó la democracia, a quien tiene pensado modificar la legislación electoral para garantizar su permanencia en el poder sin platicar con nadie, más que ahora sí que solo ellos, o más bien solo ella y el de Palenque van a decidir qué pasa, bueno, si somos optimistas, y qué va a pasar con las elecciones. Ya de por sí no hay división de poderes. Es un desastre lo que está sucediendo con la elección judicial. Va a ser una pantomima simplemente para apoderarse de los jueces y de su control. No solo el régimen, también el crimen organizado, que ya, como sabemos, ya no se ven o ya no se vislumbran las fronteras entre uno y otro. Pero piden esa unidad nacional con frenesí los seguidores, mientras la presidenta dice no hay problema. Yo creo que ambas posiciones están muy mal. Claro que hay problema, claro que puede haber y que todo apunta hacia una crisis humanitaria. Claro que nos puede afectar lo de los aranceles por el dumping chino de los vivales que le dieron la vuelta y que tenemos ahí que usar y pedir que se usen los mismos mecanismos que tiene el TEMEC. Y claro que lo que más nos afecta todavía es la protección que se dio a los criminales con los abrazos no balazos. Esa fue la fórmula para que el Estado no cumpliera su responsabilidad y que ha hecho que el crimen se empodere como nunca, política, económica y territorialmente. Ese es el tema, ¿no? Y dar un poco de risa, porque además dicen, es que la unidad, Trump es la gran amenaza y vamos a la unidad, mientras su carta fuerte, o la que le pusieron de moda, que se llama Altagracia, que es la que está viendo las partes económicas del gobierno, junto con el del Consejo Coordinador Empresarial y junto a Carlos Slim, gentes muy cercanas a la 4T ahorita, son parte de esa oligarquía de Morena, de la transformación, entre comillas, pues fueron y pagaron $5,000 cada uno. Pagaron $5,000 cada uno para celebrar el triunfo de Trump. Entonces, por un lado dicen, unámonos con la presidenta porque es la gran amenaza y si no eres traidor a la patria, mientras de su gabinete y su gente más cercana y sus empresarios más cercanos van a celebrar el triunfo de Trump, pagan $5,000 y no solo eso, no solo para celebrar el triunfo de Trump, sino para escuchar a Javier Milei, que fue el orador de esa cena, ¿no? La verdad es que lo que vemos es que el gobierno no sabe cómo atender la emergencia. Estamos pagando las consecuencias de la caquistocracia. Caquistocracia es la palabra del año según The Economist. Quiere decir el gobierno de los ineptos. Y aquí le llaman 10% de capacidad, 90% de obediencia. Ese modelo lo estamos viendo ahora y están rebasados, están en la incógnita, no saben cómo reaccionar y, eso que hicieron hoy, de apoyar y cerrar filas con Rocha Moya, y de salir a querer el secretario y además Rocha Moya todavía sale a decir que Estados Unidos no tiene el derecho de nombrar terroristas a las organizaciones de otros países, está en su legislación, es parte de su soberanía. Nosotros, la pregunta es, ¿por qué México no los ha nombrado terroristas si en el Código Penal está claramente establecido que quienes generen terror son terroristas? Y además el diccionario lo dice, ¿no? Pues bueno, quizás la respuesta fuera del secretario de Seguridad Pública, que hoy quiso
exculpar de alguna manera, poner atenuantes a los asesinos de los niños que generaron este gran movimiento en Culiacán, porque los vidrios estaban polarizados y entonces los asesinos no eran tan malos, no sabían que eran niños. Se pone como abogado defensor, perdón, esto es verdaderamente grotesco, nos están metiendo en un gran problema y vaya que México ahora depende de las exportaciones. México es un país exportador, no podemos jugar con el Temec y ya están presionando para renegociarlo. Y quiere renegociarlo obviamente bajo sus términos Donald Trump. Y México hoy está en tremenda debilidad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque dejaron empoderarse a los criminales, porque acabaron con el Estado de Derecho al acabar con el Poder Judicial, acabaron con los contrapesos, los órganos autónomos que están en el Temec. Todo eso nos está debilitando. Y la trampa con los chinos, que por lo menos ya Loret documentó la que tiene que ver con lo que hicieron en Agua Prieta, con esta empresa de alguien muy cercano a los hijos del gobernador y cuyo representante legal además es el secretario del bienestar de su gobierno. Imagínense de qué tamaño es. ¿Cuántos de esos no habrá? Y nos vamos a enterar porque nos los van a sacar, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues eso genera penalidades. Nosotros tenemos que buscar que la mejor manera de garantizar el Temec es cumpliéndolo. Y estos no lo entienden. No lo entienden. Y, perdón, llegó el momento de definición de Claudia Sheinbaum. O defiende los intereses de México o defiende los intereses de su antecesor que vive en Palenque. Esa es su disyuntiva. No hay de otra, ¿no? ¿Creen de veras que Monreal tomó por sí solo la decisión de ir a Sinaloa a cerrar filas con Monreal? Digo, con Rocha Moya, con el gobernador. ¿Creen que esa fue una decisión del coordinador? Por favor, ¿no? Eso, y en una cosa tan delicada no se hace si no hay alguien. Pero ¿a quién responde Monreal? ¿A la presidenta formal o al presidente de facto? Perdón, pero hay que decir las cosas como son.